En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga a todos. Tengo el honor de presentar a usted el programa Viva y Eficaz. En el programa anterior comenzamos el tema de quién es Jesús. Hablábamos del testimonio que dio Pedro por inspiración de Dios cuando le respondió a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy escucharemos el testimonio de otro de los discípulos que estuvieron con Jesús aproximadamente 3 años. Este discípulo aprendió a tener una relación bastante cercana e íntima con el Señor. Este discípulo se habla de sí mismo y se identifica diciendo que él era el discípulo a quien amaba Jesús. Juan escribió un evangelio que enfatiza la deidad de nuestro Señor Jesucristo, deidad que debe de conocerla toda la persona, porque nadie puede ser salvo a no ser que crea que Jesucristo es Dios, que se encarnó, que vivió entre nosotros, que tomó nuestros pecados sobre su cuerpo, que murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y fue entronizado, sentado a la diestra de Dios, y que desde ahí ejerce toda autoridad en el cielo y en la tierra, y que tiene potestad para perdonar los pecados. Así que Juan, en su libro que enfatiza la deidad de Cristo, dice: en el principio era el verbo, es decir, una referencia a nuestro Señor. Y el verbo era con Dios, que indica comunión eterna. Y el verbo era Dios. Aquí Juan enfatiza que Jesucristo es Dios. Y este era en el principio, o sea, en la eternidad con Dios. Así comienza el prólogo del libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Se habla de que este verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y los discípulos que estuvieron con él dijeron que lo habían visto, que lo habían conocido, que habían visto toda su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que la fórmula para conocer a Cristo y para recibir su salvación es que es necesario creer que Jesucristo es más que un hombre, es Dios hecho en forma humana, y que se hizo hombre precisamente para identificarse con nosotros, con la raza humana, para identificarse con los pecadores, con las personas alienadas de Dios, con las personas que estábamos separados de nuestro Creador, y que es la única manera en que nosotros podemos ser salvos, porque al identificarse el Señor con nosotros, al tomar forma humana, Él podía representarnos en la cruz. Él murió por los pecadores. Las Sagradas Escrituras enfatizan que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Se proclama y se tiene de proclamar el Evangelio más de 2000 años, hablando que Jesucristo es Dios, que Él vino, que Él fue enviado por el Padre a la tierra. Cristo mismo declara:
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La venida de Jesucristo a nosotros, los seres humanos, a este mundo de pecadores, obedece al hecho de que era necesario que alguien tomara los pecados de nosotros, que alguien nos rescatara, que Jesucristo fue el que pagó el precio de nuestra salvación. Éramos deudores a Dios, todos hemos pecado, hemos transgredido uno a uno los mandamientos de nuestro Dios. Ética y moralmente no damos la medida para poder justificarnos delante de Dios por nosotros mismos. Nadie puede ser salvo porque todos hemos pecado, todos somos culpables. Así que podríamos decir que Dios buscó entre los seres humanos a alguien que pudiera tomar el lugar de los pecadores y no lo encontró. Por eso Dios mismo descendió del cielo, la segunda persona de la Trinidad, porque Dios en su ser íntimo está constituido de tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envió a su Hijo, a la segunda persona, para que se humanara, para que tomara forma humana, naturaleza humana. Esto es un misterio que no puede ser explicado por lo profundo que es. Hay ciertas explicaciones bíblicas de la Trinidad, pero es algo muy profundo. Pero tenemos suficiente conocimiento de la Trinidad de Dios y que Jesucristo es la segunda persona y que vino al mundo con una misión dada por el Padre, por Dios, que es una misión bien específica. Jesucristo dijo en una ocasión que Él no había venido al mundo para ser servido, sino para servir y poner su vida en rescate por muchos. Él puso su vida, esa es su misión principal. Él se humanó para salvar al pueblo de sus pecados. Él tomó la forma, la naturaleza humana, Él se hizo hombre para poder ser así nuestro representante. Él, que nunca pecó porque es Dios, entonces sí, en su condición de inocencia, de pureza, de santidad, podía tomar los pecados de todos nosotros. Dios los tomó y los colocó sobre el cuerpo de Jesús. Jesús sufrió, su cuerpo fue, dice la Biblia, molido por nuestros pecados. Sus manos fueron clavadas y sus pies en una cruz. Su espalda literalmente se volvió una llaga porque lo azotaron y le arrancaron toda la piel. Lo golpearon en su cabeza, le deformaron su cuerpo, su rostro a fuerza de golpes, lo humillaron, hicieron lo que quisieron con él y entretejieron una corona de espinas para burlarse de él y lo coronaron con esa corona de espinas. Hicieron lo que quisieron, pero eso y la muerte en la cruz, Dios estaba poniendo los pecados suyos y míos sobre Jesús. Dios estaba castigando, ejecutando la pena de nuestros pecados, porque la Biblia declara que la paga del pecado es la muerte. Entonces Jesús pagó la deuda moral porque habíamos pecado y la ley condena.
La ley dice que todo pecador tiene que sufrir una pena y que la pena es una pena capital, es decir, es la muerte, pero no una muerte efímera, sino una muerte eterna. La Biblia declara que nosotros, los seres humanos, si no nos arrepentimos y si no creemos en Cristo, vamos a ser juzgados en el día de la resurrección final, y todos los seres humanos que no creyeron en Cristo comparecerán ante un trono blanco. Allí en ese trono será juzgada la humanidad, uno por uno. Todos los miembros de la humanidad comparecerán ante el trono blanco, ante Jesucristo, que será el Rey y el juez de toda la tierra, y allí el Señor juzgará los pecados de los seres humanos. Se lleva un registro, los libros, los expedientes van a ser abiertos y cada quien será juzgado según sus obras. La única manera en que podemos ser salvos es que podamos entregar nuestra vida, creer en Cristo, que descendió del cielo y que tomó nuestros pecados, siendo Él inocente, sin culpa, sin pecado. Él podía tomar los pecados de nosotros, los pecadores. Y Dios tomó esos pecados y los colocó sobre el cuerpo de Cristo. Y Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Así pues, amado hermano y usted, amigo y amiga, debemos de creer en el Dios que se humanó. Se puede decir que Dios dictó sentencia, halló culpable al hombre, así como suele hacer el juez en un tribunal humano, que golpea la mesa con un mazo y luego el juez dicta sentencia. La sentencia del juez de toda la tierra es que nos ha hallado culpables. Luego ese juez se despojó de su gloria, se vistió de humanidad, se hizo hombre en el vientre de una virgen llamada María, y luego estuvo en la tierra predicando el Evangelio, anunciándoles a los hombres que Él era el Mesías y que era el Redentor del mundo. Juan lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así pues, amados hermanos y amigos, es necesario que podamos creer en Cristo, en el Cristo divino, en el Dios que se humanó y que llevó nuestros pecados allí en la cruz. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que creer en Cristo, que es Dios mismo, que vino del cielo a salvarnos, porque nosotros no podíamos salvarnos por nosotros mismos a causa de que todos somos pecadores. Él llevó el juicio que merecíamos, que es la muerte, muriendo por nosotros en esa cruz. Él resucitó al tercer día porque es Dios y nunca cometió pecado personal. Ahora el Señor está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, y Él tiene la autoridad para perdonarle si usted se arrepiente y si usted cree en Cristo como su Señor y su Salvador personal. Usted tiene que hacerlo, de otra manera no podrá ser salvo. No puede usted salvarse por la religión, ni por la filosofía, ni por la autodisciplina. No hay nada que pueda resolver el pecado moral del hombre, excepto lo que Cristo hizo en la cruz. No hay un ser humano que le pueda salvar. Cristo tiene la exclusividad de la salvación. Él dice, yo soy el camino, no un camino, el camino. Yo soy la verdad
y soy la vida. Nadie, dice Jesús, contundentemente dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Usted tiene que creer en Cristo. Si no cree en Cristo, no tiene esperanza alguna. Él es el Salvador. Él vino para eso, para llevarnos a Dios. Él que es justo murió por usted y por mí que somos injustos. Él tomó nuestros pecados y el castigo que merecíamos lo llevó sobre sí para que ahora Él pueda extender su mano de gracia y salvarnos a todos. Reciba a Cristo, crea en Cristo, recíbale como su Señor y Salvador personal. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.